culto. Trabajaban primero en el día y después se iban a pie, atravesando por todos esos cantones, mire, bajando de allá del otro lado del volcán, por San Jorge, Quelepa, Moncagua, y llegaban a un cantón refundido ya que le llamaban Ojo de Agua. Increíble que ahí hubieran almas, hermano. Increíble, pero llegaban a las 9 de la noche, comenzaba el culto. Nuestros padres fueron de las primeras familias que conocieron a Cristo en ese lugar. Antes de conocer a Cristo, ahí gobernaba la idolatría, gobernaba la hechicería, la borrachera, los vicios de tabaco, la inmoralidad. Pero hoy en día en cada lugar hay un templo para la gloria y honra del Señor. Desde que llegó a Cristo a ese lugar, se expandió por todas las regiones y se fueron convirtiendo. Y mire, hermano, hoy da alegría ir a una confraternidad ahí cuando se unen las iglesias. Hay en nuestro distrito de Iglesia Apóstol y Profeta, que pertenecemos al sitio San Miguel, 32 iglesias se congregan hoy ahí. Y entre ellas iglesias más grandes que las que estamos aquí ahora reunidos entre todos nosotros. Iglesias enormes. Cada cristiano con una alegría de corazón de haber recibido el Evangelio en su vida porque fue transformado. La mayoría de ellos eran borrachos. Sí, trabajaban en las haciendas como campesinos, pero el día viernes se tomaban el salario en alcohol, en tabaco, etc. La gente era pobre, muy sufrida, pero era porque el diablo los tenía atados. Hoy allá en nuestros cantones da gusto caminar. Hay gente bendecida con hermosas casas, carros estacionados, hermanos. Todo lo ha hecho el Señor. Dios ha prosperado aquello que el diablo tenía confundido. Dios ha hecho cosas grandes. Pablo, cuando llegaba a las ciudades grandes del Imperio Romano, Pablo se entristecía en el corazón de ver la gente atada en la inmoralidad, en la idolatría. Llegó a una ciudad llamada Atenas una ocasión, dice la Biblia, en Hechos 17. Mientras Pablo esperaba en Atenas, dice la Biblia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo estaba Atenas? Entregada a la idolatría. Mire, esa ciudad no tenía esperanza. Más de 20,000 habitantes en ese lugar estaban llenos de idolatría, estaban entregados al paganismo. Y Pablo se enardecía su corazón por dentro porque Pablo tenía la medicina contra la idolatría, que era el Evangelio del Señor. Sí, amén. Esa ciudad era inmoral. Esa ciudad practicaba cultos idolátricos, practicaba prostitución idolátrica. Esa ciudad tenía su forma de pensar, tenía grandes filósofos en su tiempo, tenía filosofías que de alguna manera llenaban el razonamiento del ser humano, pero no llenaban el corazón y el alma de vida eterna como lo hace el Evangelio. Así que Pablo estaba completamente, como le digo, se sentía triste pues en su ser interior por lo que estaba pasando en esa ciudad. Y Pablo comenzó a predicar en esa ciudad, así como nos han predicado a cada uno de nosotros de donde quiera que nosotros vengamos, con la convicción de que el Evangelio es más que una religión. El Evangelio no es una religión más en este mundo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil, como somos nosotros. No pertenecemos a la promesa de Israel, no heredamos el culto abrámico, no somos judíos de nacimiento, no tuvimos la ley de Moisés por herencia, pero somos almas que necesitaban un redentor, y eso es el Evangelio para nosotros.
Así que Pablo predicaba con esa convicción, predicaba con esa autoridad. Y quizás el mensaje del Evangelio es muy sencillo, porque es muy práctico de entenderlo. No es una cosa complicada. Los apóstoles en el primer siglo predicaron el Evangelio en base a 3 cosas: la vida, muerte y resurrección de nuestro Cristo glorioso. No era complicado. Nosotros estábamos antes atados con una serie de costumbres, tradiciones, con una serie de dogmas que nos habían inventado a la luz de la tradición, y nosotros vivíamos defendiendo lo que no entendíamos. Mas ahora, hermanos, tenemos la verdadera luz, que es la luz del Evangelio de Cristo. Amén, gloria a Dios. 3 verdades que quiero destacar hoy, por la cual podemos decir, como decía Pablo, que el Evangelio es el poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios. El hombre no podía nacer de nuevo si no era por un milagro hecho por el poder de Dios. La primera verdad es que el mensaje del Evangelio es poder de Dios porque transforma vidas. Por eso el poder de Dios, porque transforma. Muchos de los que estábamos aquí, seguramente nos pasaba lo que le pasaba a Pablo. Cuando Pablo se convirtió a Cristo, en camino a Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos, Pablo era perseguidor e injuriador de la iglesia del Señor. La tradición dice, un historiador escribe de Pablo o de Saulo de Tarso, que era tan cruel y sanguinario que amarraba los cristianos de los pies y los ataba a la cola de su caballo y los jalaba por todas las calles de Jerusalén como ejemplo de lo que le iba a pasar a cualquiera que anduviera anunciando a Cristo. Así era de sanguinario ese hombre antes de conocer a Cristo. Por eso él más tarde dice del Evangelio, dice él: habiendo yo sido perseguidor e injuriador y blasfemo, yo fui recibido a misericordia. Solo el poder de Dios puede hacer ese milagro, hermano. Sí, amén, gloria a Dios. Pues nosotros no merecíamos el perdón de Dios, ninguno. La gracia del Señor es tan maravillosa que recibe a cualquiera, por negro que sea su pecado, lo convierte el Señor en bendición de nuestra vida, nos sana, nos cambia, nos transforma y nos cambia en testimonios vivos del poder de Dios. Sí, amén. El hermano Esaú García, uno de nuestros pastores, me cuenta acerca de un muchacho que se crió junto con nosotros en la comunidad, de la edad similar de él. Mientras que él se convirtió a Cristo a los 14 años, este entró en el ejército, luego en la Guardia Nacional, y se convirtió en un asesino de los meros, ¿verdad? De los peligrosos. Al salir de la Guardia Nacional le gustaba matar. Así que tenía en el cantón mismo y en los cantones vecinos testimonios de varios que había asesinado. Cualquiera que miraba a don fulano de tal, no lo voy a decir hoy el nombre, porque hoy todo se sabe en las redes, ¿verdad? Se hace viral el nombre de las personas hoy en las redes. Se apartaba hacia un lado. Cuando este hombre tenía aproximadamente unos 55, 56 años, le llamó por teléfono al hermano Saúl. Y cuando le dijo: soy fulano de tal, el hermano Saúl le cortó el teléfono, le cortó la llamada. Y me dice: tuve miedo, hasta por teléfono tuvo miedo. Pero él, emocionado, a los 55 o 56 años de edad, le estaba llamando para testificarle que había aceptado a Cristo. Y desde hace 2 años soy pastor, le digo. Mire, pastor. El hermano Saúl se dio cuenta por otro informante, no por el mismo, porque le tuvo miedo a atender la llamada. Hermanos,
Así ha sido la vida de muchas personas. Pero el Señor en su bondad, con su poder, los ha transformado. Yo tenía un miembro allá en la iglesia, el que me ayudó a levantar la obra. Es muy buen amigo mío, es primo y es hermano en la fe. Él también fue guardia nacional allá. Y a saber cuántas atrocidades hizo, de eso nunca me quiso contar, ¿verdad? Pero dice que cuando a él lo invitaron a la iglesia por primera vez en el estado de Nueva York, él fue y se paró como guardia y entró allá a la puerta en el templo. Y el que estaba presidiendo en el púlpito, cuando lo vio aparecer entrando por la puerta del templo, dijo en el micrófono: ¿quién invitó al diablo a la iglesia? Porque él lo conocía, él sabía de quién se trataba. Ese hombre era malo, pero el Señor ha sido tan bueno, porque dice la Biblia que a lo vil y a lo menospreciado, a lo más malo pues de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que los que estamos aquí hoy nos miramos bonitos, ¿verdad? Saco, corbata, camisa bien planchada, etcétera, ¿verdad? Perfumes Paco Rabanne, no sé, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos ponemos ahí? Pero hermanos, a saber cuántos fue la lista de pecados negros que el Señor con su poder tuvo que perdonarnos. Sí. ¿Verdad? Así ha sido. Por eso sabemos que el Evangelio es poder de Dios, porque transforma vidas. Segunda Corintios 5:17, ese mismo hombre que escribe este versículo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que lo que está diciendo el apóstol ahí es que nosotros somos nueva creación. Somos una nueva criatura. Nos tuvo que formar de nuevo el Señor. Si no, como se le dijo a Nicodemo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes ni siquiera verlo. Continuad entrando. Sí, esa solo puede ser la obra del Señor. El Evangelio que usted y yo conocemos literalmente ha impactado nuestra vida de una manera tremenda, que nos ha convertido en personas transformadas. Porque eso debe ser el Evangelio, una persona transformada. Ya no debe vivir como antes vivió. El pecado nos debe causar espanto. El pecado nos debe a nosotros confrontar con una realidad que no queremos volver a vivir. En el capítulo 19 de Lucas, versos 1 al 8, por aquí en adelante, está un hombre que se le llama Zaqueo. Zaqueo el publicano. Y los publicanos eran tenidos por pecadores en la Biblia. En el Nuevo Testamento se enseña que eran hombres pecadores. Ese hombre era un cobrador de impuestos, rico. Tenía una compañía de cobrador de impuestos. Era de los millonarios de la época de Jesús, de las personas que vivían con lujos extremos. Pero a pesar de eso sintió una necesidad, porque el dinero no satisface al ser humano. Usted y yo podríamos tener la cuenta del banco bastante abultada, pero el dinero no da la felicidad a nadie. Se siente el vacío del alma cuando no se tiene a Cristo. Sí, amén. No se entiende cuál es el propósito de la vida. Cuando no se tiene a Cristo, no se sabe para dónde camina el hombre. Y Zaqueo lo sintió y un día salió para buscar a Jesús, para conocerlo, siquiera para verlo. Y se dio con la sorpresa que Jesús le dijo: desciende de ese árbol, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y cuando llegó a la casa, le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Esa palabra para Zaqueo lo estremeció a tal grado que lo convirtió en un nuevo ser humano. Porque Zaqueo era ambicioso, codicioso, tacaño, avariento, como usted lo quiera llamar.
Así era Zaqueo. Pero cuando él oyó el mensaje del Señor, dijo: Señor, así dijo el Señor, dijo este hombre llamado Zaqueo. Miren la frase que él dijo: la mitad de mi bienes daré a los pobres. Dijo, mire, la fortuna que tenía, la mitad de todos mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque eso dice la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que alguien que roba debe devolver 4 tantos más. Cuidado si se roba los diezmos. Así dice la Biblia. Esa fue la justicia que el Señor aplicó a David. David adulteró, pecó, mató. Y cuando le llamó Natán el profeta, le dijo: tú eres ese hombre. Por medio de aquella parábola, él mismo se enjuició conforme a la ley y dijo: el que tal hizo, dijo, debe pagar 4 tantos. Cuando uno falla, cuando uno roba, cuando uno miente, está cayendo en la vara del juicio de Dios. 4 tantos más. Y eso fue lo que le pasó a David. Entre la familia hubo muertos ahí, violaciones, y su reinado no tuvo paz durante él vivió, por causa de su pecado, porque fue la consecuencia. Pues en el caso de Zaqueo, dijo: 4 veces lo voy a devolver. Yo le aseguro que más de algunos de apuntó en esa lista. Fue a tender la mano para que le devolviera lo que le había cobrado. Si le había cobrado de impuesto $20, hoy es el momento para ir por 80, dijo este. Porque así somos los seres humanos. No nos olvidamos. Y entonces, esto lo que nos indica es que la palabra del Señor tuvo tal impacto en su vida que verdaderamente lo cambió. Así como hacemos hoy nosotros. Nadie debe traer al Señor obligado a las ofrendas o los diezmos. Lo debemos traer porque Dios nos ha transformado y nos ha enseñado que es mejor dar que recibir. Lo debemos dar porque somos obedientes al Señor. Antes fuimos miserables, tacaños. Antes fuimos personas que no entendíamos por qué se da, pero hoy sí lo entendemos. Hoy sabemos que con mi diezmo, con mi ofrenda, bendecimos para que otro sea salvo, para que haya templos abiertos, para que haya pastores predicando, para que haya todo lo necesario para que la obra del Señor siga avanzando. Zaqueo fue transformado. Cuando alguno opina diferente a lo que dice la Biblia, el peligro es que no ha sido transformado. El problema es que parece ser que su transformación está puesta en pero. Verdaderamente, para los que hemos nacido de nuevo, los mandamientos del Señor no son gravosos. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero para aquellos que hemos sido transformados, vivimos felices en el Señor. ¿Sabe, hermanos, que lo que a nosotros nos hace o nos da seguridad de que hemos sido transformados a la imagen de Cristo es que nos parecemos a Él? De alguna manera entendemos que así como Cristo murió, nosotros debemos morir a este mundo. Y Pablo señala que para los que han muerto con Él, han sido crucificados con Él, también un día resucitaremos con Él. Y esa es nuestra esperanza. El Evangelio, hermanos, es además el poder de Dios. La segunda razón, porque es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la única forma de que nuestros pecados sean perdonados. La Biblia enseña que la paga del pecado es
muerte. Es grave. El pecado ha sepultado en la llama del infierno a generaciones completas. El pecado es el enemigo más grande de la raza humana. El pecado es el que se ha encargado de que miles y miles de personas hoy en día estén condenadas en la llama del infierno para siempre. El pecado es un enemigo peligroso. Cualquiera que quiera convivir con el pecado se está exponiendo a la condenación de su alma. Sin embargo, en el Evangelio la Biblia nos garantiza que hay perdón de pecados. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que se dejan gobernar por el Espíritu Santo. No hay condenación. El infierno puede existir, no hay problema. Si está en Cristo, está salvo. Eso dice la Biblia. Colosenses 1:13-14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el Señor, hermano, con su sangre, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, gloria a El Dios. Salmo 32:1-2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Nosotros, hermanos, somos felices porque somos libres del pecado. Tenemos perdón por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa libertad, esa herencia de salvación, solo es por medio del Evangelio. Y el Evangelio únicamente fue puesto a la disposición del ser humano por medio del poder de Dios. Y Él resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, testificando de que Él es soberano. Él puede hacerlo. No puede otro ser humano perdonar pecados. Los que alguna vez fueron a que el cura los absolviera de pecado, no puede. Los que algunos por ahí pueden todavía pensar que los pastores podemos liberarlos de su pecado. No, todo lo que podemos hacer es orar por ustedes. El único que perdona pecados es el Señor. Amén, aleluya. Y para que sepáis, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo el paralítico también: levántate y anda. Toma tu leche, vete. Él sana el cuerpo y sana el alma. Sí, amén. Eso es lo que hace el Señor. Por ello, porque hay garantía de que mis pecados, los suyos, ya fueron perdonados. Por eso sabemos que el Evangelio es el poder de Dios. Amén, aleluya. Y si usted en su pecado todavía no ha sido perdonado, no puede ser salvo, porque únicamente la gracia del Señor puede hacerlo. Por ello, los que estamos en el Evangelio nos podemos declarar justificados. Segunda Corintios 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. La palabra paz es la palabra en griego armisticio. Es una palabra que significa armisticio. Armisticio es cuando dos ejércitos entran en pacto, bajan las armas de que no se van a agredir más y se toman como hermanos. Eso es armisticio, es un pacto de paz. Eso es exactamente lo que hubo entre Dios y los hombres. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en un pacto de paz para con Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, amén.
Eso costó nuestra justificación. El que el Señor cargara en Él el pecado de todos nosotros. El Evangelio nos revela que ahora somos justificados. Algunos temen llamarse santos delante del Señor. El Señor ya santificó nuestras almas por medio de su sangre. Algunos temen llamarse justos delante del Señor. Ya somos justificados en Él. Sí, El enemigo, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, que de día y de noche acusa a los escogidos de Dios. Sí, amén. Los acusa. Nos acusa de nuestras debilidades. Más de alguno piensa mal, se expresa mal, se porta mal, etc. Pero el Señor mira a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Su sangre nos ha limpiado de toda maldad. En aquel día cantaremos un cántico, dice Apocalipsis 5:1, dice que cantaremos el cántico de Moisés, el cántico de la redención, diciendo: digno, digno eres de abrir los sellos, porque con tu sangre nos has salvado de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén, aleluya. Así que no se trata de lo que usted y yo somos capaces de hacer, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Por gracia sois salvos, decía Pablo a las multitudes de Efesios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo del Señor. No por obras, no por lo que eres capaz de hacer, por tus muchas dádivas, por tu ser compasivo, porque eres ayudador de este o de aquel, sino, hermano, por medio de Jesucristo. No por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie le diga al Señor cuánto hizo por su obra. No hay otra obra más grande que la de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, amén. El Evangelio es poder de Dios, porque nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con Él. ¿Sabe que es terrible estar enemistado con Dios? Es terrible. Pero eso era lo que pasaba antes de conocer a Cristo. Santiago dice: oh almas adúlteras. Así dice Santiago. ¿No sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Cualquiera pues que se amista con el mundo se enamista con Dios. Y eso es lo difícil. Tener a Dios de enemigo no le es bien a nadie, porque Dios no tomará por inocente al culpable. Por eso yo agradezco el haber conocido el Evangelio del Señor, porque Dios, por medio de su Evangelio, me reconcilió con Él. Así dice Pablo, 2 Corintios 5, 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Él, yo no lo andaba buscando, Él me buscó a mí. Sí. Usted no lo buscó a Él lo buscó a usted. Usted no podía ir al cielo, Él vino a la tierra en forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que toda lengua pudiera confesar que Jesús es el Señor. Amén, aleluya. Para que toda rodilla se pudiera doblar delante de Él. Sí, amén. Y no delante de las imágenes que los vendían. Y nos dio, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Así que predique este ministerio, hermano. Predíquelo. Que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Mire qué maravilloso el Señor. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Iglesia, qué privilegio tenemos. Prediquemos en estas ciudades, hermano. No cese de invitar al amigo, al que se ha descarriado de la fe, a vuestro mismo familiar, compañero de trabajo, que venga y se reconcilie con Dios, porque el Señor eso es lo que desea. Hoy, por medio del Evangelio, nosotros proclamamos nuestra nueva relación con Dios. Lo que estamos haciendo aquí. Para el mundo esto no sirve. Para el mundo es locura. Para el mundo no tiene sentido. Pero para nosotros, hermanos, estamos testificando al estar presentes aquí que tenemos una relación con el Dios de los cielos. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Otros se avergonzarán de las prácticas del Evangelio, mas nosotros no. Congregarnos, orar, leer la Biblia, predicar al perdido, todas son prácticas que honran a aquellos que hemos conocido al Señor. Amén. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso es lo glorioso en nosotros, queridos hermanos, que hoy sabemos que tenemos una relación segura con el Señor. Nuestra reconciliación es una cosa maravillosa porque nos da acceso a la presencia de Dios. Amén. Mire, estar en la presencia de Dios no es para cualquiera. Aún los ángeles en el cielo tienen un temor reverente de estar en la presencia de Dios. A Isaías se le mostró una visión en el capítulo 6 de su libro, donde dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían, dice, todo el templo. Y los quiciales del templo se estremecían con la voz del que clamaba. Hermanos, y sobre de él habían serafines. Única vez que se menciona en la Biblia los serafines. Seres luminosos, serpientes luminosas. Cada uno de ellos tenían 6 alas, dice la Biblia. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y cada uno de ellos daba voces al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No es una cosa sencilla estar en la presencia de Dios, hermanos. Es algo maravilloso para lo que nosotros hemos sido reconciliados con Él. Nosotros hemos sido reconciliados para que un día vivamos en su presencia para siempre. Estaremos con el Señor siempre. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Señor oye nuestras oraciones. Nos ha recibido como hijos. Nos ha dado una herencia y un derecho de herencia como hijos suyos en la casa del Padre. Eso enseña la Biblia. Y si somos con Él, hermanos, resucitados, dice, y si nos dio todas las cosas, si nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Algún día estaremos en la presencia de Dios. Dice 2 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido en corazón de hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén, aleluya. Hermanos, es admirable estar en la presencia de Dios. Pablo dice, conozco un hombre, sin el espíritu no lo sé, sin el cuerpo no lo sé, pero
fue levantado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le son dadas al hombre poder pronunciar. Un idioma diferente. Cuando estemos en la presencia del Señor, disfrutaremos de maravillas extravagantes que nunca han cruzado siquiera por nuestra mente. Ese es un derecho por estar reconciliados con Dios. Valoremos como iglesia el enorme tesoro de haber conocido el Evangelio de nuestro Señor. Según Pablo, la palabra del Evangelio se fundamenta en ese Cristo crucificado y no en filosofías. Grandes hombres han armado estructuras filosóficas y han adoctrinado a millones de personas en base a sus pensamientos cerrados. Mas el Evangelio no es una filosofía más, no es un pensamiento de hombre más. El Evangelio es el poder de Dios manifestado al hombre. 1 Corintios 1:18 dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, después a nosotros, es poder de Dios. Literalmente es el poder de Dios. He visto a hombres levantarse del vicio donde los tenía amarrados Satanás, levantarse del alcoholismo, adicción profunda que los tenía al borde de la muerte, a drogadictos. Los he visto hasta llegarse a convertir en ministros de la obra de Dios y conducir a cientos de personas hacia la vida eterna. Amén. Eso solo lo puede hacer el Señor. Amén. Solo el poder de Dios. Pues el hombre, por más programas gubernamentales o de gobierno que use para deshacerse de sus adicciones, no puede lograrlo si el Señor no obra un milagro en él o en ella. El mensaje de Cristo, hermanos, este mensaje tan práctico que usted y yo hemos recibido, con esto concluyo, hermanos, se basa simplemente en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5 dice de la siguiente manera: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros, hermanos, reconocemos que hay seres humanos que hablan bien, que han hecho cosas grandes, pero nuestra fe únicamente debe estar puesta en el poder de Dios, fundamentada en Él. Eso hace la diferencia entre la iglesia y cualquier otra institución del mundo. Así que yo quiero que como iglesia nos sintamos honrados de haber conocido a Cristo. No anhele cosas más grandes, ya no las hay. Lo más grande es conocer a Jesús como Señor y Salvador. El día que usted tomó la decisión de entregarle a Cristo su vida, su alma, ese día usted hizo lo más grande que podía haber hecho sobre la faz de la tierra. Ni las carreras, ni las profesiones, ni las influencias políticas, ni ninguna clase o logro en esta tierra podrá ser más grande que Cristo Jesús, el cual operó la vida eterna en nosotros. Puestos de pie en este momento, hermanos, vamos a agradecer al Señor con una oración, porque lo que la iglesia del Señor está haciendo aquí en la ciudad de Bakersfield, en Pandel, San Bernardino y todas las ciudades donde estamos presentes, es llevando el poder de Dios a donde quiera que vamos. Así que es necesario perseverar y seguirlo haciendo. Agradezcamos al Señor y pidamos que Él nos siga dando la fuerza por medio de su poder maravilloso. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias por habernos llamado a participar de tu Evangelio Santo, tu Evangelio poderoso, que ha sido, Señor, responsable de conducir a centenares y a millones de personas al cielo, a la gloria eterna. Gracias por habernos usado también a nosotros, como usaste, Señor, a centenares y a miles de siervos tuyos en la historia pasada. Gracias por nosotros permitirnos el privilegio de ser parte de predicar este Evangelio. Ayúdanos,
fortalécenos para que seamos fieles hasta que tú vuelvas por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que no desmayemos como iglesia, como tus siervos. Te pedimos, Señor, que sea tu poder sustentando el avance de tu iglesia. Que no nos detengamos, sino que avancemos hacia adelante, hacia el frente de batalla, y consigamos llegar a la meta como lo hicieron ya, Señor, tantos miles de personas en el pasado. Bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia, apóstoles y profetas en estas ciudades. Bendice, Señor, en las ciudades donde pronto entraremos, Señor, en los Estados Unidos donde ya estamos plantados, en Guatemala, en Costa Rica y a nuestra querida iglesia en El Salvador. En el nombre de Jesús te pedimos que nos permitas seguir creciendo, seguir avanzando. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Padre amado, por ser maravilloso con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse.